El barroco, el arte de hacer creer en lo que no existe con elementos que posiblemente existan. El arte de hacer creer en aquello que no ves, que no es, pero que da poder a algunos, mediante la figura de elementos que parece que existen. Contexto histórico. Europa, al finalizar la Edad Antigua y pasar a la Edad Medieval con la invasión de los moros, estaba dividida absolutamente en las ciudades-estado que había heredado de Roma. Ciudades-estado divididas fundamentalmente porque cada una de ellas tenía su propio rey, su propio Dios, su propia sociedad. Así, la unida Roma, la unificada Roma, solo estaba pegada por las fuerzas militares. No había logrado un gran imperio unificado. En este contexto, los vikingos que atacaban del norte, los magiares, grupos nómades que atacaban por el este, y más tarde, en el siglo VI, el Islam, amenazan a Europa. Y Europa, como único remedio, deja de pensar, abandona toda la tradición greco-romana, abandona todo lo que fue Grecia y Roma y se entrega al catolicismo para salvarse. Esto le permite unificarse, dejando de pensar en todo lo que había heredado de la gran Grecia y Roma. Así se entrega a la Iglesia Católica, según la cual todo se unificaba, todos tenían que pasar por ella para hablar con Dios. Todos tenían que cumplir sus 7 sacramentos y todos tenían que someterse a los grandes señores feudales a cambio del cielo y en cambio, si desobedecían, el infierno. Esta intermediación ante Dios era exclusiva de la Iglesia y lo hacía para que los grupos no se dividieran, haya un orden único frente al peligro, una única autoridad y todos obedecieran a la Iglesia que santificaba la autoridad de los señores feudales. De este modo se prohíbe la movilidad social. Los hijos de los campesinos no podían ascender a otro rango social, puesto que esto les llevaría al infierno. Igual, los hijos de los reyes, así no tuvieran ninguna condición, se quedaban como reyes, y esta era una sociedad corporativa. Entonces, así surge una tremenda injusticia, un tremendo dominio, como hemos visto. La vida de las gentes era controlado por los 7 sacramentos. Los 7 sacramentos desde tu nacimiento hasta tu muerte controlaban absolutamente toda tu vida. Y ahí viene la reforma. La Iglesia Católica debía haberse reformado todavía en el siglo VIII, IX u XI, quizás más en el siglo IX o al XI. El XI era un momento muy adecuado porque ya el mundo vivía cambios. Entonces no se reforma, se queda como está, ya no había necesidad de esos parámetros grandes que sí eran necesarios antes, y entonces viene un monje, Martín Lutero, que niega el pensamiento corporativo, niega el infierno, niega el cielo, comprobando con la Biblia y con la realidad, dice que la iglesia no es la única que puede interceder ante Dios y el hombre, los 7 sacramentos no están registrados en la Biblia, son un invento de los concilios católicos y del poder, y entonces a todo esto se conoce como la Reforma. Como la Reforma era un movimiento tremendamente popular, tremendamente grande, tremendamente liberador, emancipador, comienza a ganar demasiado espacio. Y frente a eso la Iglesia asume la contrarreforma, que es una respuesta al protestantismo, a Martín Lutero y más tarde al calvinismo, que es una rama del luteranismo.
La reforma aprovecha algo, la contrarreforma, mejor dicho, que los luteranos no tienen muchas armas, los luteranos no tienen bastantes herramientas, elementos para pelear, no tienen elementos estéticos, no convencen, son muy sobrios. Y como el pueblo romano, católico, romano, latino, ¿no es cierto?, tiene estos elementos estéticos, aprovechan entonces ello para eh, contraatacar todo el avance de la reforma. Otro aspecto importante que hay que ver en el siglo XVII, ¿no es cierto?, XVI, XVII, donde se desarrollan estas guerras entre políticas, geopolíticas, religiosas, por castas, ¿no? Es la guerra de los 30 años. La reforma y la contrarreforma y las tensiones de las potencias y la modernidad que está surgiendo, el capitalismo, las expansiones coloniales de Europa, provocan una guerra que se llama los de los 30 años, entre generalmente los anglosajones y protestantes del norte, ¿no?, de aquí del norte, contra todos estos imperios grandes, ¿no?, de lo que fue Roma y los católicos, ¿no? Y muchos de ellos incluso a veces de parte de los protestantes peleaban contra los otros católicos. Y en fin, era una guerra que mezclaba intereses geopolíticos, coloniales, porque ya empezaban en el siglo XVI, XVII a expandirse, a tener colonias, poderío con toda la modernidad, y también religiosos, también guerra de casas de gobierno, los Austrias contra otras castas, ahí va a aparecer lo que más tarde sería los Borbones, que ya lo veremos. Entonces, esta guerra de los 30 años rompe todas la religión como potestativa y seculariza a los gobiernos. Y entonces utilizan el arte más libremente, pero con fines religiosos. Y de ahí viene el barroco. La contrarreforma, por ejemplo, viéndolo en nuestro contexto en América Latina, ¿no?, es toda la fuerza que ponen los jesuitas para atacar a los llamados infieles, a protestantes y también para atacar algunos aspectos de la religión pagana, que así decían, de la nuestra, pero no lo hacen extirpando idolatría, sino más bien adaptando las creencias nuestras a las creencias de la contrarreforma con métodos artísticos barrocos, ¿no? Entonces el barroco es toda una estrategia política de ganar espacio que habían perdido el feudalismo frente a la reforma, ¿no? Entonces, por eso es que se les dice a los jesuitas, ya que está Loyola, ¿no es cierto?, el gran contrarreformista barroco, ¿no? Por eso es que a los jesuitas contrarreformistas barrocos se les llama los grandes sincretizadores de religión. No la imponen, sino que utilizan los elementos de la cultura andina, en este caso, para reemplazarlos. Así, por ejemplo, ¿no es cierto?, los protestantes habían dicho que no existe el cielo. Perfecto, no existe el cielo así como te pintaban para las indulgencias, un cielo muy lindo, un infierno muy terrible, solo para indulgencias, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes que eso era lo que causó todo? Entonces ellos dicen, entonces va a haber la misión. La misión es la ciudad donde todos vamos a trabajar, donde todos vamos a hacer prosperidad, ¿no es cierto? Algo así como los protestantes. Los protestantes decían, si no hay cielo, hay trabajo, hay prosperidad. Entonces los jesuitas crean misiones, imitan mucho a los protestantes, no imponen, sino más bien utilizan, adaptan lo que ya había, ¿no? Entonces ellos dicen, muy bien, los protestantes dicen que la iglesia no es la única intermediaria.
Perfecto, entonces agarran a la Pachamama, al Apu, y lo convierten en Virgen María, y dicen la Virgen María es la intercesora entre Dios y los hombres. O sea, cómo utilizan el arte y la cultura nuestra para adaptar una nueva manera de lanzar la religión. ¿Ya? Son estratégicos, o sea, no contradicen lo que hay, sino aprovechan lo que hay para lanzarlo. Bueno, ellos a lo que Lutero les dice que no hay 7 sacramentos y solo dos, muy bien dicen, no hay 7 sacramentos, pero sí vamos a darle fuerza al sacramento de la Eucaristía, que en ese entonces, ¿no es cierto?, que hasta ahora, perdón, desde ese entonces hasta ahora, es el sol. ¿No? El sol. Entonces le ponen sol a todo, dicen que los incas tenían sol, pero en realidad el sol es pues una figura europea, ¿no? Entonces, esta es una de las formas en que el barroco recrea la cultura de una manera positiva para la imaginación, el desarrollo espiritual, pero a favor de la religión. Por eso decía que el barroco es el arte de hacer creer en lo que no existe, ¿ah?, con figuras que parece que existen. Entonces Dios se convierte en el barroco en sentidos. O sea, ya no es el Dios de la época pues medieval, un Dios lejano, misterioso, que vivía en los claustros de los monasterios lejanos, en latín, ¿no? Y por eso es que se había alejado, ¿no? Con las pestes, ¿no? Con las pestes del siglo XIV, XVII, ese Dios se había alejado más, los sacerdotes habían ido a salvar sus vidas y se olvidaron de la gente, ¿no? Entonces, este Dios que crean ahora los barrocos es un Dios más al alcance, un Dios con sentimientos, un Dios sensorial. Entonces, un Dios que impacta los sentidos, un Dios ah, que está en los sentidos, en lo tangible, ¿no es cierto? Es un gran salto que hacen el barroco, ¿no? Por eso es importante cómo es que el barroco y ese arte de los sentidos trasciende, o sea, no solo ya se vuelve un arte religioso del siglo XVII, fines del XVI, XVII, parte del XVIII con el rococó, sino que ese arte va a dar sentido a todo el arte actual, a toda la expresión actual del ser humano, va a enriquecer nuestra expresividad. O sea, no solo es un arte para la religión de ese entonces, sino que trasciende el barroco como un elemento que da vida, que da expresión, que da movimiento espectacular, emoción a la expresión humana. Por ejemplo, Rembrandt, vamos a ver, ¿no?, en la Contrarreforma, cómo expresa el cristianismo, la crucifixión, hechos humanos, de un modo más dinámico, más, digamos, vivencial, ¿no? Le da más fuerza. Entonces le da más espectacularidad, ¿no?, más espectáculo, más religión. Por eso se dice que que el barroco es teatralizado, es un realismo, es un impacto, efectismo que provoca impresión, tenebrismo, los colores, lo oscuro, claro oscuro. Y sobre todo teatralidad, ¿no? No nos olvidemos que el teatro, el cine, lo que más tarde va a ser la novela, la vida paralela y la forma de ver el mundo de distinta forma desde la teatralidad, la debemos al barroco. Efectismo, exceso, ¿no? Por eso es que horror al vacío, el barroco es lo que llamaban en términos vulgares, digamos, una cachetada a la vista, una un golpe visual. Rubens, ¿no es cierto? También acuden a la sensualidad, acuden a los instintos, a los sentidos, al hecho glorioso, a la lucha, a la sangre, lo terrible, ¿no? Pero en torno a Dios, ¿no es cierto? Ese es, digamos, la paradoja o pues, diríamos, no sé si la ironía o esta aparente contradicción. Todo lo más visible, todo lo más sensual, pero con Dios. Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, ¿no? Es una santa que incita al erotismo divino, ¿no?
Entonces, servir vino viejo en copa nueva. Entonces, como yo te ofrezco lo más antiguo, lo más, digamos, retrógrado para ese entonces, para los reformistas, ¿no? Lo religioso, la sumisión religiosa, ¿no? La falta de libertad, pero en copa nueva, ¿no? Entonces, te voy convenciendo, ¿no? Entonces, parte de eso también hoy toma la propaganda política, ¿no es cierto? La propaganda política es cómo yo te ofrezco lo irracional de manera visual, ¿no? Cómo te impacto. ¿No? Murillo, otro hombre que genera la religión como algo encantador, como algo sublime, como algo lindo, entre lo sensual y lo muy bello para la religión. De ahí viene todos estos paradigmas que tenemos. Lo bonito es lo bueno, lo feo lo malo. Si ustedes ven el cine, por ejemplo, el cine actual, el cine más popular, pues utiliza el barroco fuertemente, la pintura actual, las artes gráficas, ¿no es cierto? El diseño gráfico, la estrategia mediática actual en el cine, televisión, Netflix, redes sociales, internet, es barroco. Zurbarán, ¿no es cierto? Más realismo a la catequesis nueva. Caravaggio, lo terrible, las escenas y las emociones más humanas y más profundas del ser humano, Caravaggio, ¿no? Un hombre de una vida licenciosa y te presenta tal cual son las cosas con toda su emotividad, ¿no? Entonces, esto es el barroco, ¿no? El barroco es entonces el arte, ¿no es cierto?, de lo terrible, es un arte de lo expresivo, lo más impactante, justo en un momento en que la religión, que es lo que transmite el barroco, estaba en retroceso. Los protestantes estaban ganando con su racionalidad. Entonces ellos responden con la estética, ¿no es cierto? La racionalidad fría de los protestantes es respondida por los barrocos. En este caso, en nuestro caso de América y los Andes, por los jesuitas que han moldeado toda nuestra cultura, las procesiones, nuestras costumbres, las tradiciones que llamamos, las fiestas, las danzas, todo lo que conocemos como cultura andina es en realidad barroco, es de esa época de la contrarreforma, de la respuesta a los religiosos, a protestantes que racionalizaron la religión y entonces los barrocos le pusieron alma, humanidad, sentimientos, expresión, movimiento, impacto, ¿no es cierto? Teatralidad, efectismo. Ese es el barroco que hasta ahora queda y que ha generado las posteriores escuelas, que después vamos a verlo con más calma.